Vamos a dar paso a la ponencia del doctor Jorge Raúl García Sosa, la litis cerrada e inconvencionalidad del artículo 75 de la Ley de Amparo. El doctor José Raúl García Sosa es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y titular del INACIPE. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Veo caras conocidas. Pues les deseo que tengan mucha salud. Bendiciones a todos, ¿vale? En primera, pues no soy José, soy Jorge. Sí. Entonces, bueno, gracias por rebautizarme, maestro. Pero bueno, resulta ser que me hicieron el favor de invitarme la tercera vez que participo con ustedes en estas conferencias. Les agradezco mucho. A mí me tocó el día de ayer, se me complicó, entonces le pedí al doctor Samuel Hernández Alba que me hiciera la gentileza que lo cambiáramos y pues ya estoy aquí. Pues yo me incorporé puntualmente y gracias porque al final cuentas escuchar a la doctora y brillantes comentarios. Bueno, resulta ser que el tema lo elegí yo. ¿Por qué elegí este tema? No me lo asignaron. Pues un tema muy, muy sencillo. ¿Cuál es ese tema? Primera, porque resulta ser que en este momento tenemos un problema en los amparos en materia penal. Problemas serios. ¿Por qué? Porque resulta ser que los jueces de distrito no están admitiendo las pruebas en los amparos con las órdenes de aprehensión. Entonces, con respeto se ha dicho, una vez participé en un examen en el INACIPE y le hice una pregunta a la sustentante de qué se trataba con el tema, ¿no? Si era un tema, era el artículo 75 de nuestra ley de amparo, y nada más lo supo explicar. Me llamó mucho la atención, porque si quedaba amparo penal, si nosotros tenemos 7 años con nuestra ley de amparo, la reforma del 2016, 4 años, pues resulta ser que es una aberración que no conozcan lo que está pasando en el foro, ¿vale? Entonces, por eso yo elegí hablar de este tema. Lo digo con mucho respeto porque, aunque no fue mi maestro el doctor Burboa, pues yo lo admiré siempre y al final, una parte al final de su vida, por mi amigo Alberto del Castillo, pude cumplir con él y entonces le agradezco mucho. También es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, ya después de todo eso, ¿qué es la litis cerrada? Miren, la litis cerrada es un tema súper sencillísimo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es un juicio en un recurso, y como es un juicio en un recurso, pues resulta ser que se rige por una regla que se llama la litis cerrada. Hoy está prevista en el primer párrafo del artículo 75 de nuestra ley de amparo, y en la ley de 1986 estaba en el artículo 78 de la ley. ¿Por qué hago este comentario? Porque algunas tesis que yo voy a hacer ahorita mención, pues hablan del artículo 78 y no del 75, para que haya identidad de tema. ¿Qué es la litis cerrada? Bueno, palabras más o palabras menos, dice el artículo 75, el juez de distrito debe apreciar el acto reclamado tal y como consta de la autoridad responsable y no admitirá prueba alguna o no valorará prueba alguna que no obre ante él. Entonces, este artículo 75 es como oscuro, triste, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que el órgano de control constitucional, al analizar la constitucionalidad del acto reclamado, llámese acto de vinculación al proceso, llámese medida cautelar, prisión justificada, prisión oficiosa, no sé, orden de aprehensión, debe apreciar el acto como consta ante la autoridad responsable. Porque si no fuera eso, entonces podría yo ofrecer pruebas que no obraran ante la autoridad responsable y entonces dejaría una idea muy burda. ¿Por qué? Porque entonces trataría de resolver un tema con pruebas o datos de prueba que no se desahogaron ante la autoridad responsable. Entonces, una regla que existe en nuestra ley de amparo contundente, ¿no? Esa es nuestra litis cerrada. Entonces, el fundamento de la litis cerrada es el artículo 74, 75, 119 y el artículo 93, fracción 4 de nuestra ley de amparo. Ese es el marco normativo, ¿vale? Bueno, ahora bien, existe una falsedad más falso que el noviazgo. ¿Por qué más falso que el noviazgo? Porque resulta ser, perdón, sé que es una frase muy buena, porque resulta ser que el artículo 119 de la ley de amparo me dice que en el juicio de amparo se van a admitir toda clase de pruebas. ¿Por qué toda clase de pruebas, no?
pues resulta ser que entonces puedo ofrecer toda clase de pruebas y el artículo 119 es muy claro. Yo he escuchado que mi amigo Alberto del Castillo hace una mención y hace una reflexión de las pruebas, etcétera. Pero ese 119 está relacionado con el 75 de nuestra ley de amparo. Porque puedo ofrecer toda clase de pruebas, pero el artículo 75 me restringe a la litis cerrada. Entonces, esta amplitud probatoria del 119 es falsa, porque está restringida por el artículo 75 de nuestra ley. Entonces, así habíamos tenido nuestro sistema del amparo en materia penal. Obviamente, me voy a referir al amparo en materia penal, pero lo pueden proyectar a otras áreas del derecho. Y resulta ser que con base en eso, así existió el sistema. Muy bien. Y entonces, en el devenir histórico de la evolución de la idea, resulta ser que lo que les voy a decir a los jóvenes abogados les va a parecer extraño. ¿Por qué? Porque resulta ser que a ellos les enseñaron, en el sistema tradicional y en el sistema acusatorio, que puedo ofrecer pruebas o datos de prueba en la averiguación previa o en la carpeta de investigación. Entonces era muy sencillo. Pero a todos aquellos que ya somos de otra generación, resulta ser que se nos hacía una complejidad. ¿Por qué? Porque antes el artículo 20 constitucional nos establecía que podíamos ofrecer pruebas en la averiguación previa, no. ¿Por qué? Porque entonces si alguien abrió el micrófono, si hay preguntas, usted indica, ¿no? A qué horas o algo, ¿no? ¿Vale? Entonces, al artículo 20, las garantías del artículo 20 constitucional estaban contempladas para el procesado, no para el indiciado o el inculpado. Ah, perfecto. Entonces, ley de amparo de 1936, década de los 40, 50, 60, 70, 80. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el Poder Judicial Federal permitía que las pruebas podían ofrecer en el amparo contra la orden de aprehensión. Es decir, ¿por qué se permitía eso? Porque no tenía ese derecho constitucional de acudir con el agente del Ministerio Público y ofrecer pruebas en la averiguación previa. No lo existía, por eso les digo, a los jóvenes abogados les va a parecer extraño esto. Y es una reforma de junio de 1996, cuando se adiciona un párrafo segundo de la fracción 10 del 20. Ese párrafo segundo de la fracción 10 del artículo 20 constitucional, estoy hablando de 1996, obviamente no había apartado B ni apartado C, etc. Entonces se establece que las garantías previstas en el artículo primero, en la fracción primera y en la fracción 5, podían ser utilizables y gozaban de ellas en la averiguación previa. Entonces dio un parteaguas. ¿Por qué un parteaguas? Porque entonces el Poder Judicial Federal había establecido que no podías ofrecer pruebas en la averiguación previa, entonces tráelas al amparo contra la orden de aprehensión. Así fue nuestro sistema. Y era un sistema que era fácil, digerible, entendible. Obviamente no estaba previsto así en nuestra ley de amparo, eran tesis jurisprudenciales, una del 99 y otra del 2007, en el que se establecen ese punto, ¿no? Muy sencillo. Ahora bien, viene la reforma al 20 constitucional que les dije de julio de 1996, y esta reforma de junio de 1996 ahora me da el derecho de ofrecer pruebas en la averiguación previa. Perfectísimo. Y si puedo ofrecer pruebas en la averiguación previa, entonces ahora viene la pregunta, ¿las puedo ofrecer ahora en el amparo contra la orden de aprehensión? Porque antes no tenía derecho, pero ahora sí tengo ese derecho y las puedo ofrecer. Entonces la Corte crea en el año de 1999 una tesis, perdón, voy a verlo porque se me escapa de mente, es la 29/99, y entonces en la primera sala, y entonces establece que puedes ofrecer pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión siempre y cuando no hayas tenido oportunidad de ofertarlas en la averiguación previa. Entonces nos dan una regla muy sencilla. ¿Por qué una regla muy sencilla? Porque me decía, bueno, si no pudiste ofrecerlas en la averiguación, pues tráelas al amparo. Pero si compareciste a la averiguación, no ejerciste tu derecho a ofrecer pruebas en la averiguación previa, ya no las puedes traer al amparo contra la orden de aprehensión. Y así crecimos. La década de los 90, 2000, 2013, nuestra ley de amparo sigue el mismo sistema, y entonces crea un párrafo segundo en el artículo 75. Y en ese párrafo segundo del 75 establece que puedes ofrecer pruebas, obviamente se refiere a todas las materias, siempre y cuando no hayas tenido oportunidad de hacerlo.
Ah, no tenía oportunidad de hacerlo, perfecto. ¿De dónde viene ese término oportunidad de hacerlo? Pues simple y sencillamente de esta jurisprudencia 22 diagonal 90. Sencillo el tema. Viene nuestra ley, empezamos a ejercer el amparo contra la orden de aprehensión con nuestra nueva ley y todo era bonito, sencillo, ágil. Pero ¿qué va a pasar? Pues que resulta ser que hacen la reforma del 2016 y ahora el párrafo segundo le adicionan una segunda parte. Esa segunda parte es un monstruo. ¿Por qué es un monstruo? Porque nos deja a todos en un estado de indefensión. El Poder Judicial Federal está creando algunos criterios vergonzosos de asustarse, porque entonces es impresionante que yo pueda promover un amparo contra un orden de aprehensión por el delito que ustedes quisieran, delincuencia organizada, homicidio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y entonces yo que tengo que querer ofrecer pruebas en el amparo contra el orden de aprehensión, y resulta ser, y la pregunta, ¿podré ofrecer las pruebas en el amparo contra el orden de aprehensión? Entonces, parece ser que sí, está fácil el tema. Se adiciona el párrafo y se dice, palabras más o palabras menos. En la materia penal, podrán ofrecerse pruebas siempre que se cumplan los principios de oralidad y de los principios del sistema acusatorio. Entonces, muy sencilla la redacción, muy sencilla. Y es más, yo, pues los que me han escuchado en otras ocasiones, nunca estoy acostumbrado a leer, pero bueno, aquí lo voy a leer y ya voy a hacer la cita. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implica una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Perfecto. Entonces me dice que puedo ofrecer pruebas. Tiene la reforma, ya les dije, en 2016, y entonces empezamos a ejercer el amparo contra la orden de aprehensión ahora con esta idea. Pero se nos llena un montón de problemas. ¿Por qué? Porque nuestras pruebas en el juicio de amparo son netamente civilistas, cuestionario por escrito, interrogatorio por escrito, puntos de una inspección, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces cuando yo analizo el capítulo de las pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión, en el amparo general, perdón, les digo que en el amparo general, pues resulta ser que si yo cumplo con el artículo 119 y 120 de nuestra ley de amparo, pues violan esas reglas los principios del sistema acusatorio. Pues ya tenemos una contradicción entre lo que dice el artículo 75 y las reglas que me contempla el 119 y el 120 de nuestra ley de amparo. Primer problema. ¿Cómo lo puedo solventar? Lo vamos a dejar ahí en la duda, ¿no? Bueno, segundo, y si lo tengo que solventar, ¿cómo lo puedo llevar al ejercicio profesional, a nuestro juicio de amparo? Pues resulta ser que se complica muchísimo el tema. ¿Por qué? Porque los que han tenido experiencia en lo que les estoy tratando de expresar, resulta ser que yo voy y ofrezco pruebas, ¿y qué hacen los juzgados de distrito? Por unas tesis aisladas de tribunales con jueces de distrito que establecen que ya no pueden haber pruebas en el amparo contra el orden de aprehensión porque violan las reglas del sistema acusatorio y te desechan las pruebas. Entonces, imagínense ustedes que tengan un delito, el imputado, quejoso, ustedes son los abogados, el amparista que le está llevando su ejercicio constitucional en ese tema. Y entonces tienen pruebas, testigos, documentos, periciales, informes, etcétera. Y con eso pueden acreditar, vamos a pensar que se trata de una evasión fiscal. Y resulta ser que es un ejercicio 2018 en el cual le hacen una imputación, él ya había dejado de ser administrador único y tiene cómo acreditarlo eso con muchas pruebas. Y entonces en este momento, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer mis pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión. Se me hace razonablemente lo correcto. ¿Por qué? Porque así ha venido nuestro ejercicio década del siglo XX, la ley de amparo del 19, la ley de amparo del 36, y la historia que le das contar. Padrísimo. Pero entonces ahorita llego yo y presento mis pruebas y el juez de distrito, ¿qué va a hacer? Las va a desechar porque no cumplen las reglas del sistema acusatorio. Ese es el problema real que tenemos hoy en día en nuestro juicio de amparo. Y el que no ha tenido esta experiencia de nuestro juicio de amparo, pues litigará otra cosa, pero no amparo, con perdón del expresión. Porque a mí, la realidad me dio vergüenza esa vez
que no se sabía ni el contenido del artículo 75 y se da una visión distinta. Esa es la realidad. Ahora bien, entonces el título de la litis cerrada. Ya les expliqué la litis cerrada, ya les contemplé qué es la litis cerrada, cuál es la excepción a la litis cerrada, y entonces ahora vamos a tratar de resolver este tema. ¿Vale? Un rato. Vamos a partir de una premisa fundamental. El artículo 107 de nuestra Constitución, en su fracción séptima, perdón, dije séptima, es 7, lo correcto es 7, pero a nuestros métodos en la licenciatura nos malformaron porque nos dicen, Sosa, lee la fracción séptima, pero lo correcto es 7, ¿no? Bueno, entonces nos establece en nuestra base constitucional que el quejoso puede ofrecer pruebas. Entonces tiene una base constitucional mi derecho para que yo pueda ofrecer pruebas en el amparo, y no dice solamente en el amparo contra la orden de aprehensión, sino en el amparo. Punto. Base constitucional. Ahora me voy a los instrumentos internacionales. El artículo 1.1 y el 8.2, inciso C y F, si no mal recuerdo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Punto. El artículo 14.1 de la Declaración Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Y entonces nos establece que el imputado puede ofrecer pruebas y todas esas clases de pruebas. Entonces tengo una base constitucional, tengo una base de dos tratados internacionales, que México es signante de esos tratados y por lo tanto son supremos en el territorio nacional conforme a los criterios que ha establecido la Corte en la primera década de este siglo, y entonces ya tenemos ahí el tema, ¿no? Vale. Ahora bien, ¿qué me dice el artículo 75? De ahí vamos a llegar a la idea. ¿Qué me dice el artículo 75? ¿Tengo derecho a ofrecer pruebas o no tengo derecho a ofrecer pruebas? Si tengo derecho de ofrecer pruebas, entonces ya comentamos que tengo una base constitucional y una base en esos dos instrumentos internacionales. Muy sencillo. Ahora bien, si yo veo la exposición de motivos, leo la exposición de motivos de la reforma del 2016 a nuestra ley de amparo, que es muy escueta, casi no nos arroja luz, y si nosotros pretendemos estudiar la idea conforme a la teoría de la escuela del exégesis de Federico Jenny, que tendríamos que ir al diario de debates, a la exposición de motivos para encontrar el significado del legislador, pues no tenemos ninguna base, porque no se reflexiona eso. Ahora bien, si yo leo perfectamente el artículo 75 en el párrafo segundo, que ya me tomé el atrevimiento de leerlo, dice, podrá, este ofrecimiento me está diciendo que me reconoce el derecho de ofrecer pruebas. Ese es el tema principal. No me está diciendo que no tengo derecho de ofrecer pruebas. Me dice que tengo el derecho de ofrecer pruebas, pero que se cumplan con los principios del sistema acusatorio. Y lo entiendo, se me hace muy razonable. Pero aquellos que litigan sistema acusatorio y litigan juicio de amparo, sabrán y tienen conocimiento, porque sé que también nos escuchan estudiantes de derecho, que eso no se puede hacer en el amparo. ¿Por qué no se puede hacer en el amparo? Con perdón de la expresión. Me creo que se quitó. Perdón, no sé qué pasó. ¿Sí se escucha? Perdón. Sí se escucha, lo que pasa es que se apagó. Se quitó la cámara, perdón, ofrezco una disculpa. Se quitó la cámara, vale. Y entonces, con base en eso, resulta ser que lo más importante de la idea, con perdón de la expresión, no sé qué pasó con esta cosa, creo que se trabó. Bueno, no sé qué pasó, perdón, ahorita lo veo, creo que se movió esta cosa, pero bueno, creo que sí, ¿no? A ver, ¿ya? Ahí estoy ya. Creo que sí, perdón. Entonces, con base en eso, resulta ser que en este momento, ¿qué nos está pasando? Pues resulta que, perdón porque me distraje, entonces resulta que puedo ofrecer pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Pero en el ejercicio profesional esto es imposible. ¿Por qué? Porque el juzgado de distrito no está preparado ¿para qué? Para desaguar las pruebas conforme a los principios del sistema acusatorio. Punto. Los que van a los juzgados de distrito, a los tribunales unitarios y circuitos, corroboran lo que yo les digo. No tienen sala de audiencias, no tienen todo el sistema preparado ¿para qué? Para cumplir con los principios. Entonces ya me genera un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues que resulta ser, si yo voy a poder ofrecer pruebas,
pero el juzgado de distrito no tiene la capacidad ni la infraestructura para realizarlo. Ahora bien, si ofrezco pruebas, conforme al artículo 119 y 120 de nuestra ley de amparo, pues violan los principios del sistema acusatorio. Ahora, si las hago conforme al sistema acusatorio, entonces no cumplo los requisitos de nuestra ley de amparo. Y ya tenemos un juego de palabras súper complicado. Porque entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora bien, les voy a tratar de externar el ejercicio de su servidor en este tema. ¿Vale? Bueno, ya tenemos un problema severísimo. Porque imagínense ustedes que lo consultaran cualquier persona y entonces fueran y le dijeran, yo vi que ahí está el doctor Arturo Altamirano, gracias por estar aquí, y entonces resulta ser que yo fuera a consultar al doctor y le externara, oiga, fíjese que tengo 10 datos de prueba, 10 pruebas, 10 medios de prueba y quiero que los ofrezcamos en el amparo contra la orden de aprehensión y quiero que se litigue el fondo del asunto, ¿no? Y entonces el doctor Arturo me diría, a ver, pero resulta ser que hoy en día no lo está permitiendo los órganos de control constitucional. Punto. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que yo hago en el ejercicio profesional? Y es la materia de nuestra charla. Número uno, muy sencillo. Tengo que cumplir con las reglas de nuestra ley de amparo. Porque si no cumplo con las reglas de nuestra ley de amparo, ¿qué va a hacer el juzgado de distrito? Me las va a desechar por no cumplir con el 119 y 120 y siguientes de nuestra ley de amparo. Muy, muy sencillo. 2. Pero entonces, ¿cómo las puedo desahogar si no tienen la estructura? Bueno, entonces yo lo que hago en el ejercicio profesional, ilustres abogados y abogadas, resulta ser que ofrezco las pruebas conforme a las reglas de nuestra ley de amparo y conforme a las reglas del sistema acusatorio. Punto. Para darle cabida a mi derecho de ofrecer pruebas. ¿Qué hace el juzgado de distrito? Pues algunos me lo han admitido, otros me las han desechado. Eso lo quiero decir en el ejercicio profesional, eso es cierto. Unos las han admitido y otros las han desechado. Ahora, no hay un criterio que la Corte haya resuelto el tema, ¿eh? Esto es neta del planeta, ¿eh? No es mentira. Vale. Entonces, en ese momento, si yo voy a tener esta complejidad, entonces, ¿qué va a pasar con esa complejidad? Pues entonces, ¿cómo se van a desahogar las pruebas si el juzgado de distrito no tiene esa capacidad? Entonces, yo lo que hago son 2 técnicas. La primera técnica es, ya les dije, ofrezco las pruebas conforme a nuestra ley de amparo y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, aquí viene la primera, una pregunta. Si solamente es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, hoy con base en este artículo 75 también debe ser supletorio de nuestra ley de amparo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque entonces, ¿cómo voy a ofrecer pruebas si no aplico el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Vale? Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Qué va a hacer el juzgado de distrito si él tiene la capacidad de decir, sí, tiene derecho de ofrecer pruebas? ¿Cómo las va a desahogar? Entonces, yo lo que hago en el ejercicio profesional es que se solicite al órgano de control constitucional que las pruebas se desahoguen ante la autoridad responsable. Y una vez desahogadas esas pruebas, que sí tienen la estructura y la capacidad para desahogar esas pruebas, entonces la remita al órgano de control constitucional. Número 1. Número 2, la otra técnica es que se gire un oficio al juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, de donde se está ventilando el juicio de amparo, y en auxilio del juez de distrito de amparo pueda desahogar esos medios de prueba. Punto. Esas son las 2 formas. Ahora bien, ¿qué pasa en el foro? Hay jueces de distrito que lo han hecho, hay jueces de distrito que no lo hacen. Y entonces, si no lo hacen, tenemos el problema. ¿Por qué? Y esa es la charla es lo que yo elegí para exponerles el tema real, ¿no? Yo trato de ser un humilde abogado litigante, entonces, pues el ejercicio de la práctica, pues trato de darlo aquí en las ponencias o en mi ejercicio en la cátedra, ¿no? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Nos va a desechar las pruebas. Y al desechar las pruebas, tendré que impugnarlas mediante el recurso de queja. Y ustedes van a decir, y a ver, ¿y entonces por qué la inconvencionalidad del 75, García, no? Porque del recurso de queja,
voy a plantear que el artículo 75, párrafo segundo, segunda parte de nuestra ley de amparo, es inconvencional. ¿Por qué es inconvencional? Y ahorita les hago más la estructura del tema. ¿Por qué es inconvencional? Bueno, dijimos que tiene una base en dos instrumentos internacionales, el derecho humano del imputado, llámese aquí proyectado al amparo quejoso, porque esos dos artículos de la Convención y el artículo del Pacto Internacional no habla solamente del proceso, sino se refiere a toda clase de asunto que se refiera a la materia prima. Entonces, si tengo este derecho humano de ofrecer pruebas como un derecho humano en cualquier clase de proceso, yo creo que no puede estar excluido nuestro juicio de amparo. Y si nosotros hacemos un análisis histórico de lo que ha pasado en el siglo XIX, lo que pasó en el siglo XX y lo que está pasando el día de hoy, pues llegamos a la conclusión que sí tengo un derecho humano de ofrecer pruebas en el proceso y también en el juicio de amparo. Punto. Con las reglas que establece nuestra ley de amparo. Muy sencillo. Ahora bien, hay 8 asuntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha resuelto que el derecho humano de ofrecer pruebas es en cualquier clase de proceso. 8 resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la maestra Linda le voy a suplicar, se lo voy a mandar por vía WhatsApp para que ella me haga la gentileza que el día de mañana lo subamos, ¿no? Que se los mande a ustedes, ¿no? Esas 8 resoluciones. ¿Usted? ¿Sí está bien? Vale. Y entonces, en ese orden de ideas, pues resulta ser que con base en eso, pues entonces, en ese momento, pues voy a hacer que tengo mi derecho humano de ofrecer pruebas. Punto. Si entonces yo parto que el artículo 75 de nuestra ley de amparo me prohíbe el derecho de ofrecer pruebas en el amparo contra el orden de aprehensión, con perdón de la expresión, yo creo que eso es inconvencional, porque viola estos dos preceptos. Ahora bien, viene aquí la reflexión. ¿Cómo puedo plantear? Porque otro instituto que de mi amigo Alfredo Delgadillo, no voy a decir el nombre del instituto por respeto, porque estoy en otro instituto, hizo un congreso en el centro médico cuando se promulgó nuestra ley de amparo en el 2013, y entonces resulta ser que a mí me tocó, creo que el último día, y antes de que yo estábamos en el doctor Ángel Dávila, era el moderador, y estaba un abogado experto en derechos humanos, y llegó y dijo una sandez, ¿no? ¿Qué dijo? Es que la ley de amparo se puede reclamar su inconstitucionalidad mediante otro amparo, ¿no? Entonces yo, con perdón de la expresión, yo todavía no hablaba, aquí en el chat, así como estoy ahorita aquí, le mando un mensaje al doctor Ángel, le digo, oye, está diciendo puras tonterías, ¿qué hago? ¿Lo puedo criticar? Y le digo, me dice, sí. Bueno, pues en ese entonces tenía 30 kilos de más, y entonces pues era fácil que yo me echara encima del agua. Le digo, a ver, todo lo que acaba de decir es falso, porque eso no es cierto. La inconstitucionalidad de la ley de amparo tiene una técnica distinta, o la inconvencionalidad de la ley de amparo tiene una técnica distinta. Ojo con lo que les voy a decir, o que les voy a expresar. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que el artículo 75, párrafo segundo, segunda parte de nuestra ley de amparo es inconvencional porque viola el artículo 8º y el 14 que dice referencia, ¿cómo lo planteo? Si no fuera la ley de amparo, pues hago un amparo por inconstitucionalidad de leyes y reclamo la inconvencionalidad de la ley que se me aplicó. No tengo problemas, pero de la ley de amparo, y máxime que si ustedes analizan ahorita el artículo 61 de su fracción 9, que es una causal de improcedencia que deviene desde el siglo XIX, que Luis Vallarta dijo cuando en sus tomos y el juicio de amparo, cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi un presidente vitalicio, don Ignacio Vallarta, estableció una frase muy sacramental. ¿Qué poder humano puede concebir que en un juicio de amparo se conozcan violaciones procesales de otro juicio de amparo? Y así hasta el infinito. Entonces Vallarta estableció que no hay amparo de amparo. Muy sencillo, una frase no creada por su servidor, sino deviene desde el siglo XIX. Bueno, y si no puede ser en virtud de que
de nuestro sistema, no puedo hacer otro amparo. De ahí la sandez que dijo el doctor, experto en derechos humanos, que no puedo hacer amparo de amparo. Punto. Es una frase muy sencilla de nuestro juicio de amparo. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, antes del 95, la Corte había creado una técnica. Cuando yo fui al Instituto de Especialización Judicial, hoy Instituto del Consejo de la Judicatura Federal, a estudiar, pues a mí me llamó mucho la atención esto. Y no lo entendía, ¿no? Porque la primera premisa sería, ¿la ley de amparo está sujeta a control constitucional? Yo creo que sí. Si no estuviera sujeta a control constitucional, pues tuviera el mismo nivel jerárquico de nuestra Constitución. Entonces, la teoría de la aplicación del derecho y la creación del derecho de Kelsen, la supremacía de competencias de Kelsen, pues no lo podríamos aplicar a nuestra ley de amparo. Entonces, antes del 95, perdón, antes de la década de los 90, el Poder Judicial Federal, la Corte había sentado una tesis aislada. ¿Y qué rezaba esa tesis aislada? Que a través de los recursos en el juicio de amparo se puede reclamar la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Brillante, brillante. Entonces, ahora sí ya me queda clara la idea. Tengo una resolución que me es adversa, no me admite pruebas, yo considero que es inconvencional por lo que acabo de externar, entonces procede el recurso de queja conforme al artículo 95, fracción 1, inciso E de nuestra ley de amparo, y puedo hacer el recurso de queja. Ahora bien, en los agravios de mi recurso de queja, puedo plantear la inconstitucionalidad de la ley de amparo o la inconvencionalidad de la ley de amparo, ¿vale? Ya tengo ahí el sistema. Eso era el sistema hasta el año del 97. Ustedes recordarán que cuando entra Zedillo, y dicho por un ministro que me distingue con su amistad, dijo que Zedillo saben que destruyó la corte, ¿no? Teníamos una corte, 4 salas, una sala supernumeraria, hace la reforma constitucional, se extingue la corte de diciembre de 1994 a marzo de 1995, y eso en cualquier parte del mundo es un golpe de Estado porque desaparece uno de los poderes del Estado, ¿no? Pero bueno, fue constitucionalmente hablando y así existió el tema. Y entonces entra una nueva corte. Y en el año del 97 y 98 generan 3 tesis, 2 en el 97 y una en el 98. Esas tesis que rezaban, muy sencillo, que no es a través de los recursos en el juicio de amparo cómo se puede reclamar la inconstitucionalidad de la ley, sino a través de la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 de nuestra Constitución. Y entonces, pues, era un monstruo. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes, ni su servidor, ni nadie podría ir a reclamar la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Porque en las acciones de inconstitucionalidad, en las controversias constitucionales del artículo 105 de la Constitución, litigan entes públicos, no los individuos como nosotros. Bueno, pero resulta ser que esto, ¿qué hizo? Se crearon unas tesis distintas, y las voy a enumerar rapidísimo, perdón porque haga esto. Una, la 48 del 2009, del Pleno de la Corte, hay un recurso de reclamación, que también se los voy a subir, si me permite la maestra Linda, que es el recurso de reclamación del 130 diagonal 2011, la tesis 39 diagonal 2014 de la segunda sala, una tesis aislada de la primera sala, que es la 241 del 2013, y un número de registro 2.004.515. Ahora bien, con base en estas tesis, en estas jurisprudencias, hoy en día se permite que a través de los recursos yo pueda reclamar la inconstitucionalidad de la ley de amparo o la inconvencionalidad de nuestra ley de amparo. Entonces, vamos a tratar de retomar la idea. Punto. Ahora bien, ¿tengo un derecho de ofrecer pruebas en nuestro juicio de amparo? Sin lugar a dudas. Número 2. Si tengo un derecho de ofrecer pruebas en nuestro juicio de amparo, porque es un derecho humano, entonces lo tengo que ejercer en el juicio de amparo. Pero nuestra ley de amparo tiene esa contradicción entre establecer lo que dice el artículo 75, lo que dice el 119, lo que establece el 107, fracción 7 de nuestra Constitución, y entonces ya tenemos un problema. Ya traté de externarles cómo lo podemos llevar a cabo. Y si nosotros lo hacemos, entonces vamos a establecer que a través del recurso de queja, nosotros podamos reclamar que este precepto de nuestra ley de amparo es inconvencional, y por lo tanto ganar el recurso de queja, hacer posible lo que hoy en día
a los abogados que se dedican al amparo en la materia penal, tenemos ese grave problema, porque no hay forma de pensar. Me acuerdo mucho que con la reforma de 1999, cuando se estableció que las violaciones al artículo 16 de la Constitución se consideraban que cambiaba la situación jurídica del quejoso, porque se quitó el artículo 16 del artículo 16 del artículo 73 de nuestra ley de amparo, y entonces desde esa fecha hasta el día de hoy el amparo contra violaciones al artículo 16 de nuestra Constitución cambia la situación jurídica del quejoso. Y uno decía, bueno, pues ya ni modo, cambió la situación jurídica del quejoso, eso en algún día va a dejar de existir, pero así teníamos el sistema. Pero si a partir del 2016 sigue estableciéndose que cambia la situación jurídica del quejoso, el que se dicte un auto de vinculación a proceso, o el hecho de que yo acuda ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, me formulen, rinda mi declaración, se determine mi situación jurídica, me vinculen, etcétera, cambia la situación jurídica y ya es un problema. Ahora a ese problema en el amparo contra la orden de aprehensión le voy a agregar, ¿qué le voy a agregar? Pues también el problema de que no puedo ofrecer pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión. Entonces llegamos a la conclusión, ilustres abogados, ilustres abogadas o estimados juristas todos, de que el amparo contra la orden de aprehensión se va a extinguir. Y eso no lo podemos permitir ni ustedes ni su servidor. Entonces, la idea de hacer esta charla es proporcionarles la información real de lo que está pasando en nuestra ley de amparo, la información sobre la convencionalidad, la inconvencionalidad de este precepto, la realidad de nuestro derecho humano de ofrecer pruebas tanto en el proceso como en el amparo y, por último, explicarles o tratarles de explicar, con perdón de la expresión, lo dije muy mal, tratar que yo pudiera explicarles cuál es el mecanismo a través del cual yo puedo impugnar esta resolución del órgano de control constitucional que no me admite pruebas. Porque de otra forma, no considerar y que esto puede llegar a la Corte y se pueda resolver, vamos a llegar a la conclusión de que nuestro amparo contra la orden de aprehensión no va a poder que subsistir el tema. Por último, voy a poner un ejercicio muy, muy fácil para que yo pueda materializar toda esta idea. ¿Cuál es ese ejercicio muy fácil? Imagínense que ustedes hay varios coacusados. A algunos se les ejecutó la orden de aprehensión. Muy sencillo. A algunos de otros no se les ha ejecutado la orden de aprehensión. A los que se les ejecutó la orden de aprehensión, pues resulta ser que están vinculados y durante la secuela del proceso los abogados defensores demostraron que las pruebas eran ilícitas porque hubo violaciones de sus derechos fundamentales. Punto. Y entonces ya hay una resolución de una exclusión de medios de prueba dictadas por un juez de control, en el cual el juez de control determinó que la prueba A, B, C y las que ustedes quieran son ¿qué? Ilícitas. Ya es un tema juzgado, ya está determinado. Y en este momento ustedes van al amparo contra la orden de aprehensión por el coacusado que no está ejecutada la orden. Y resulta ser que las pruebas que son la base de esa orden de aprehensión ya se mostró que son ¿qué? Ilícitas. Llegaremos al absurdo de permitir que esas pruebas que ya fueron determinadas ilícitas, que pudiera tomar la resolución, el audio, el video, ofrecerlas como pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión y que me dijera el juez de distrito, no te puedo admitir esos medios de prueba. ¿Por qué? Porque resulta ser que el artículo 75 no me lo permite. Aunque ya se demostró que son pruebas ilícitas, le estoy tratando de llevar el asunto al absurdo. Sería absurdo. Pero ¿saben qué? Eso es lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación. Yo no critico, con perdón de la expresión, lo digo con respeto, es un ciclo de conferencias en honor del doctor Ignacio Burgoa. Si en algo creemos, lo que nos dedicamos al amparo es en el Poder Judicial de la Federación, porque es lo último que tenemos. Si no creemos en él, ya no creer en nada. Podemos creer en la 4T, pero no en el Poder Judicial de la Federación. Esa es la realidad. Y entonces resulta ser que no es un problema del Poder Judicial de la Federación. Es un error del legislador al haber creado una norma
que la puso así nada más porque se le ocurrió, sin base histórica, tratando de establecer que pues sí, no puedo llevar las pruebas en el juicio de amparo con una técnica distinta del sistema acusatorio, eso lo entiendo, pero no que no tenga el derecho de hacer pruebas. Bueno, entonces, en conclusión, ilustres y finísimos juristas, pues ese es el tema que yo elegí, un tema que en la realidad está pasando, un tema muy difícil, que llevamos 4 años sobreviviendo con ellos, litigándolo, y espero que mis humildes palabras, perdón, no humildes, sencillas palabras, les puedan arrojar una idea en este ámbito del derecho del juicio de amparo. Les agradezco mucho la atención, espero que alguien tenga preguntas, y si no tienen preguntas, bueno, pues, pues gracias de todos modos, ¿no? ¿Vale? Un aplauso, por favor, al doctor Jorge Raúl García Sosa, magno ponente de la revista jurídica Prescriptia. Lo queremos mucho, él siempre está con nosotros y nos ha acompañado desde el principio y además siempre ha sido sumamente generoso y agradezco siempre el llamarme Linda. Realmente me llamo Libertad Bugambilia. A ver, pues espérame, porque entonces yo tengo en mi WhatsApp Linda, entonces yo te lo juro, aquí tengo Linda, a lo mejor lo puse mal, pero Linda de cariño, ya, ¿no? Vale, perdón. Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su consejo editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades, maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia, la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes.